Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. La comunicación que llegó a nuestra mesa de trabajo y que ya habíamos compartido con ustedes de parte del Frente Amplio está indicando que en el marco de trabajo de estudio, análisis y aportes a las bases programáticas del Frente Amplio se viene realizando desde la fuerza política junto a la comunidad una serie de actividades en nuestro departamento. Por ejemplo, hoy estará en San Carlos, en el comité Amanda González de esa ciudad, ex director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por el Frente Amplio, Pablo Cayani. Y también dice la información que este viernes, a partir de la hora 19:30, el intercambio se va a realizar en la ciudad de Piriápolis con representantes de diferentes comités de base y público en general, con el empresario Luis Polakov, para hablar justamente de los temas de la economía, básicamente, de nuestro país, de nuestro departamento, y allí escuchar para tomar nota y tener elementos de trabajo para la definición de las bases programáticas del Frente Amplio. Justamente con Luis Polakov estamos en comunicación en este momento. Luis, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, y bueno, buenos días para toda la audiencia. Es un placer compartir con ustedes estos minutos. Bien, ¿de qué manera se va a trabajar con el público en estas experiencias que a nivel de diferentes actividades de del contenido de cualquier programa o base de programática, en este caso del Frente Amplio, se va a estar realizando? ¿Cómo es la dinámica de estas experiencias? Bueno, básicamente el Frente Amplio trabajó con centenares de compañeros en más de 30 diferentes temas para pensar el Uruguay del futuro, para pensar, en definitiva, cómo se encara un mundo que ha cambiado con esperanza y, en definitiva, pensando en un país que tiene capacidades para llevar adelante un desarrollo sostenible y solidario. Cientos de compañeros de distintos lugares participaron durante más de un año en el desarrollo de un programa que estuvo básicamente coordinado por dos compañeros muy valiosos, como un científico, como es Ricardo Ehrlich, un científico reconocido internacionalmente, y en la parte económica, Álvaro García, que ha sido director del OPP y ha integrado distintos organismos internacionales. Estos dos compañeros, junto a centenares, trabajaron en una propuesta de bases programáticas para 2025-2030, que se ha sintetizado en lo que llamamos un programa por Uruguay, para ser discutido en los distintos organismos, en los comités de bases, y evidentemente este borrador va a ser enriquecido por todas las propuestas que lleguen de los distintos compañeros y evidentemente lo que ha significado todas las recorridas que ha hecho el Frente Amplio, escuchando a toda la población y escuchando los distintos intereses, porque en definitiva la idea es que un país se construye entre todos y en definitiva, como se dice, un país de bienestar para todas y todos exige un esfuerzo conjunto y exige en definitiva escuchar a la gente, cuidar a la gente, impulsar entre todos algo y sobre todo entusiasmar. O sea, acá tenemos que creer todos que es posible construir un país más justo, un país en definitiva, como hoy hablábamos, sostenible y solidario, ¿no? Luis. Y en esencia, en este programa se lograron, digamos, que es lo que se está discutiendo, se lograron transversalizar las distintas propuestas, digamos, que vinieron de más de 30 grupos, básicamente en
los siguientes temas, o sea, un país de capacidades, desarrollo sostenible y solidaridad, un país de bienestar para todas y todos, un país de cultura, pilar del sentido de la vida y de la fuerza constructora de la sociedad, un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora, un país que profundiza la democracia y construye ciudadanías, un país integrado, básicamente la riqueza que tiene nuestro territorio, y evidentemente un país soberano en la nueva situación mundial. O sea que sobre esos temas se ha trabajado, en concreto, digamos, personalmente, como militante del Frente Amplio, yo participé en lo que fue la discusión sobre la unidad temática de economía, lo que he participado en distintas instancias, digamos, en el Frente Amplio sobre estos temas, y realmente los que tenemos muchos años en esto, desde los comienzos del Frente, fue muy enriquecedora esta oportunidad, porque me encontré con gente muy joven, muy preparada, o sea, independiente de aquellos militantes de muchos años en el Frente Amplio, como es el caso nuestro y de muchos, con aquellos que tuvieron responsabilidades en el gobierno, que tuvimos distintas responsabilidades en el gobierno, y sobre todo aquellos que tuvieron responsabilidades en el equipo económico, y agregado a eso la gente joven, o sea, donde no queda muy contento de ver gente joven, preparada, donde a veces a uno le asombra la cantidad de compañeros que hoy son doctores, bueno, en economía y en distintas especialidades, lo que enriquece el programa y enriquece el futuro de nuestro país. Supongo que el hecho de haber estado durante 15 años en el ejercicio del gobierno, por primera vez la experiencia ha sido del Frente Amplio en ese sentido, quiero suponer también que en el momento de proyectar para adelante y marcar objetivos, si bien la realidad de este país es muy diferente a cuando el Frente Amplio empezó a recorrer el camino de su primer gobierno, quiero suponer también que en base a la experiencia vivida también se puede haber llegado a la conclusión de que algunas cosas que en su momento se habían proyectado de repente no se pudieron aplicar o no se pudieron aplicar de la manera que se había pensado, porque la realidad muchas veces manda en ese sentido, y porque además cada día más vivimos en un mundo cada día más dinámico y más cambiante. ¿Sucedió eso en el momento de redactar lo que se plantea como bases programáticas de cara al futuro? Sí, exactamente. O sea, enriquecido por... Hay dos temas clave. Uno, la experiencia del gobierno a la fuerza política le permitió ver las posibilidades que da ese gobierno, y además nos permitió el ejercicio en el cual siempre que uno ejecuta algo hay aciertos y errores. O sea, aprender de los aciertos, aprender de los errores, aprender de todas las cosas que no fuimos capaces de resolver, y implicó un gran esfuerzo, pero sobre todo también entender que el país que nosotros vamos a encontrar, el mundo que vamos a encontrar en esta nueva etapa, si al Frente Amplio le toca ser gobierno, o a quien le toque ser gobierno, evidentemente es totalmente distinto a lo que era en el 2005. Tiene algunas ventajas, pero tiene desafíos nuevos que hay que saberlos aprovechar, en definitiva, y en este mundo que existe tanta incertidumbre, evidentemente hay que buscar alternativas y hay que aprovechar las fortalezas que tiene el país, evidentemente, donde hay aspectos que se han aprendido, como el respeto a las pautas macroeconómicas, y cómo en definitiva encarar una mejor distribución de la riqueza, pero para encarar una mejor distribución de la riqueza, evidentemente hay que generar riqueza y hay que apoyarse en las fortalezas que tiene nuestro país, que son muchas, y sobre todo la más importante es su gente. Luis, mucho se habló durante los 15 años de gobierno del Frente de un viento de cola en lo que tenía que ver con la economía, y básicamente beneficiado por lo que pasaba en el mundo y repercutía aquí en Uruguay.
Y también mucho se ha hablado de parte de la oposición que no se aprovechó de manera adecuada ese viento de cola para consolidar algunas cosas que el país estaba necesitando. ¿Ustedes coinciden con ese aspecto? Bueno, en un país como el Uruguay, un país tan pequeño y tan atado a lo que pasa en el mundo y en la comunidad, evidentemente hubo momentos que fueron muy importantes. Por ejemplo, el primer y segundo periodo del Frente tuvieron aspectos en los cuales los precios de las commodities realmente favorecían el desarrollo y favorecían llevar adelante parte de esos programas, y además que se potenciaron dándole fuerza a las empresas públicas que son decisivas en el desarrollo económico del país, por ejemplo, con lo que implicó el desarrollo a nivel energético y a nivel de comunicaciones, que hizo llevar a Uruguay a uno de los primeros lugares en el mundo en el tema de comunicaciones, internet, o el tema de la transformación energética. Pero bueno, el Uruguay tiene que tener presente los ciclos que tiene. Yo les voy a dar un caso, o sea, nosotros tuvimos la responsabilidad en el año 2019 de encarar una baja muy sostenible en el tercer periodo del Frente Amplio, en el cual estaba Tabaré, digamos, al frente de la presidencia y Danino en la parte económica, en el cual hubo una baja importantísima en los valores de muchos productos. Por ejemplo, pongo un caso, la soja en el 2019 estaba en torno a los 300 y pocos dólares, y en este periodo llegó a más de 600. Lo mismo pasó con la leche, por ejemplo, que estuvo en 2.000 y pico, después subió como a 4.500 y ahora bajó de vuelta. O sea, lo que tenemos que tener claro es que los precios de las commodities tienen muchas variaciones. Uruguay, evidentemente, al ser un país tan pequeño, no tiene posibilidades de incidir en eso. Sí tenemos posibilidades de agregarle valor a nuestras commodities. Tenemos posibilidades de pensar en nuevos conocimientos, tenemos posibilidades de pensar en el desarrollo de alternativas. Hay sectores, por ejemplo, económicos importantes, hay sectores, de ejemplo, los temas farmacéuticos, químicos, digamos, que han tenido, ni que hablar, lo que se conoce como las TIC, ¿no? Todos los temas vinculados a informática, donde el hecho de que Uruguay haya tenido un desarrollo importante en estos temas ha permitido generar oportunidades de trabajo y ser uno de los lugares donde la desocupación es prácticamente nula, ¿no? en el tema informático. Entonces, realmente, digamos, hay que pensar en un país en que las commodities inciden, pero sobre todo hay que pensar en cómo generamos trabajo de calidad con nuevas alternativas y potenciando estas fortalezas que tiene nuestro país en la educación, fortalezas reconocidas a nivel mundialmente, como así ha significado el plan ¿no? que ha permitido que prácticamente los chiquilines desde chicos tengan acceso a los temas informáticos, que hoy son muy importantes para el desarrollo del país. Pero evidentemente hay temas que nosotros tenemos que solucionar y que se han agravado, ¿no? Es el tema, evidentemente, temas de seguridad, temas de pobreza que no logramos solucionar en los 15 años y que lamentablemente en estos últimos años tampoco se han solucionado, no solo que se han solucionado, sino que han empeorado, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en qué tenemos que invertir, y tenemos que invertir en la educación, tú hoy comentabas que en San Carlos estaba, creo que esta noche, Pablo Cayani, sí, un maestro que es uno de los que ha trabajado mucho justamente en esta compilación de la propuesta de las bases programáticas y en el tema educativo, y nosotros tenemos responsabilidades. O sea, cuando a nosotros nos decían en un programa tenemos que hacer 130 centros de educación completa, en los cuales se pueda estar mucho más horas de educación pública, y bueno, eso no se pudo realizar, pero
son obligaciones que tenemos que pensar para la próxima vez. ¿Cómo logramos que todas nuestras escuelas públicas sean de un horario completo, no como ahora, donde muchas tienen 4 horas, donde dificultan las posibilidades y donde nosotros necesitamos que desde chicos los niños tengan acceso a la mejor educación? Y ni que hablar que tenemos que pensar con un país que crece tan lentamente y donde seguramente, por lo que uno siente en la prensa, las informaciones que va a dar el censo son temas que nos van a preocupar. Uno tiene que pensar cómo facilitamos a las madres, digamos, para que puedan criar a sus hijos en la forma más correcta. O sea que en el futuro tenemos muchas responsabilidades y evidentemente tenemos que encarar las preocupaciones que hoy te largan todas las encuestas, que son los sueldos no son suficientes y la seguridad preocupa. Son temas que hay que resolver y que evidentemente para resolver estos temas necesitamos un programa fuerte, pero necesitamos sobre todo que la gente tenga esperanza que entre todos podemos realizar esos cambios, que entre todos podemos tener una investigación, una innovación, una educación fuerte para que el país se desarrolle. Podemos tener un trabajo justo para todos. Podemos retomar cosas importantes como el sistema de cuidados. En definitiva, reducir la pobreza y la desigualdad en todas las esferas es clave, y para eso tenemos que tener una distribución del ingreso lo más justa posible, y para tener esa distribución del ingreso y cumplir con los planes hay que generar riqueza para poderla repartir, si no es imposible. Bien. Luis, gracias por este tiempo, muy amable, buena jornada para ti. Bueno, muchas gracias y bueno, el programa por Uruguay que está presentando el Frente Amplio, que se está discutiendo en las bases y en los comités de bases del Frente Amplio, está abierto para que todos puedan aportar. Así que muchas gracias y gracias por la posibilidad de comunicar esto a toda la población. Ha sido un gusto, buena jornada para ti, hasta pronto. Bueno, la conversación fue con el empresario Luis Polakov, lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.